Tras varios días de especulaciones, ayer la banda terrorista ETA anunció el cese de la violencia, el mismo día en el que Muammar Gaddafi fue capturado por la OTAN y rematado por los rebeldes. Muy buenas tardes, esto es Estando Contigo. Hoy tenemos un programa especial en el que debatiremos con los redactores de nuestra casa de UNCEU y los colaboradores habituales del programa este asunto, ETA. La banda terrorista hizo pública su decisión mediante un comunicado difundido por el diario Gara el pasado 20 de octubre. El anuncio se produce pocos días después de la conferencia de paz, celebrada en San Sebastián, en donde 5 personalidades internacionales, entre las que destaca Kofi Annan, emitieron una declaración pública en la que pedían el cese de la violencia. ETA parece, por tanto, que dejará las armas, por lo que terminan así 4 décadas de sangre, de bombas y de cobardes asesinatos. 858 son las víctimas que deja a sus espaldas este grupo terrorista. El último fue el asesinato de un gendarme francés el 17 de marzo de 2010, lo tengo aquí apuntado, Jean-Serge a las afueras de París. Hoy en Estando Contigo abordamos este tema. Para ello nos acompañan estudiantes de periodismo y redactores del periódico digital UNCEU de nuestra casa. ¿Responde este comunicado a un guión cerrado? ¿Tal vez a cuestiones electorales? ¿Cuáles han sido las primeras reacciones? Además, trataremos el momento clave de la T4 de Barajas, la estructura del comunicado y lo que ETA aún calla a día de hoy. Estamos grabando en los estudios de Julián Romea II, pertenecientes al Centro Audiovisual de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo. Y en este especial de Estando Contigo os paso a presentar a los miembros que componen la mesa de hoy. Joaquín Gasca, editor de UNCEU Prensa, Francisco Bravo, jefe de redacción, Ignacio Cruz, analista político, y por este lado de aquí, Fernando López, Samuel del Río y María Ruiz, todos nosotros estudiantes de la Universidad CEU San Pablo. Comenzamos. La ruptura de la tregua con el atentado de la T4 desencadenó el distanciamiento con la izquierda abertzale. Ayer, ETA puso fin a 43 años de terrorismo en un comunicado enviado al diario Gara. En este comunicado se limita a solicitar diálogo con el gobierno. 3 días antes, en la conferencia de paz, se emitió otro documento por el cual se pedía a la banda terrorista que abandonase las armas. Será una democracia sin terrorismo, pero no sin memoria, afirmaba el presidente del gobierno ayer, José Luis Rodríguez Zapatero. El resultado de la conferencia de paz fue una declaración de 5 puntos en la que los representantes internacionales instaban a la banda a un cese definitivo de la violencia. En el debate de hoy tendremos momento para hablar de esta conferencia de paz, pero ahora inauguramos la mesa y les lanzo esta pregunta a mis colaboradores. ¿Podemos afirmar que el 20 de octubre de 2011 ETA se rindió? Joaquín Gasca. Hola, Fede. Por supuesto que no es el fin de ETA. Hay que acoger la noticia con esperanza, con relativa satisfacción, diría yo, pero en el comunicado yo echo de menos muchas cosas, entre ellas los más de 800 perdones que deben a las víctimas, la entrega de las armas y, por supuesto, la disolución de esta banda terrorista. La disolución de esta banda terrorista que en el comunicado no la firma como tal. María Ruiz. Pues que 3 encapuchados nos den otro comunicado más, porque no ha sido el único. Otros años anteriores también han dado comunicados. Y que además no pidan perdón a las víctimas es poco creíble, además que no dan la cara. Hoy, María, tendremos tiempo de analizar este comunicado párrafo a párrafo. Ignacio Cruz, te voy a llamar Nacho para ahorrarnos tiempo. Me parece bien. Coméntame, ¿ayer pudo terminar ETA? Pues yo creo que no. No termina la organización, no se ha disuelto, no se ha rendido, no ha entregado las armas, no se han entregado los terroristas para que sean ajusticiados y sus ideas todavía perviven en la sociedad vasca y en la política a través de Bildu. Y por último, para terminar con este tema, Fernando López, ¿querías añadir algo? Creo que es un paso importante, es un voto de confianza y, como dijo Aznar en 2006, esto es poco creíble y como se crea una banda terrorista es con la entrega de las armas, con hechos y no con declaraciones. Vamos a ahondar en el tema de las declaraciones. Tras la emisión del comunicado, Zapatero anunció que ha llegado el triunfo de la paz sin condiciones. No solo el presidente del gobierno se refirió al importante asunto, también Rajoy, Rubalcaba
y diversas asociaciones de víctimas del terrorismo como otros grupos políticos. Escuchen. Mi confianza, la confianza de todos los españoles en la democracia, en la libertad y en España. Creencia segura del Estado de Derecho, que hoy definitivamente y sin condiciones triunfa como único modelo posible de convivencia. La nuestra será una democracia sin terrorismo, pero no una democracia sin memoria. Pero hoy ETA no es la protagonista. El protagonista es el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho ha ganado. Ha ganado la democracia y han ganado las instituciones. Y la democracia sabrá conducir la etapa que hoy se abre. Serán el próximo Gobierno y el próximo Parlamento quienes tengan que hacerlo. Y estoy convencido de que el principio que deberán seguir es el mismo que hemos seguido todos estos años, la unidad. Porque este anuncio se ha producido sin ningún tipo de concesión política. A ETA la derrota, la fortaleza del Estado de Derecho y la fe en la democracia de todos los españoles. El presidente del Gobierno terminará su segunda legislatura con una gran noticia, como es este comunicado de ETA. Además, como recoge el diario El País sus declaraciones, hizo un reconocimiento especial a todos los ejecutivos de la democracia, con mención especial a sus antecesores en la presidencia del Gobierno y los ministros del Interior, incluidos los que han trabajado con él. Fernando López. Analizando el discurso de Zapatero, en esta parte exactamente, me parece un poco triunfalista y como que se ha colgado la medalla de que, siendo su gobierno, por así decir, ha sido en el que ETA ha declarado el fin del terrorismo. Y luego, analizando después lo que dice de que va a ser una democracia sin terrorismo y no sin memoria, hay que hacer también hincapié a los 7 años, o 8, mejor dicho, que ha estado en el gobierno y no se ha acordado de las víctimas. O sea, es importante analizar esto porque las víctimas son las que merecen el respeto, y durante los 8 años que ha estado negociando, por así decir, con ETA en otras treguas, pues no ha tenido ningún tipo de memoria para ellas. Hablaremos de las víctimas y cómo se las trata en el comunicado de ayer de ETA. Francisco Bravo, declaraciones de Rajoy, ¿qué te parecen? Pues creo que sorprenden bastante las declaraciones del líder de la oposición. Básicamente porque dice que hemos llegado al fin de ETA sin ninguna concesión, pero yo creo que las primeras concesiones se remontan al año 2006 con el caso Faisán y luego en las pasadas elecciones municipales en las que Bildu consiguió entre las instituciones, y veremos a ver si en las próximas elecciones generales tenemos a Amaiur en el Congreso. Como grupo parlamentario Sí. se consiguen más de 5 diputados. Pasamos ahora a preguntarnos por las declaraciones de la izquierda abertzale. Fernando López quería respondernos a esta pregunta. También resulta un poco absurdo lo que dice la izquierda abertzale después del comunicado de ayer, porque dice que el cese de ETA no es el fin del conflicto político. O sea, han llamado terrorismo, dicen que es el cese definitivo, pero dicen que hay un conflicto político. Y creo que conflicto político no hay ninguno. No hay ningún conflicto político, pero ETA parece que deja de ser brazo armado y comienza a ser una fuerza política, por lo que antes nos decía Francisco, porque puede ser un grupo parlamentario si consigue más de 5 diputados en las elecciones generales del 20 de noviembre. Pero vamos a hablar de otros grupos políticos que se han manifestado, que han dicho al respecto. María Ruiz. Nada, Fede, quería destacar que anoche en el Gato al Agua, en el programa del Gato al Agua, la presidenta de la Asociación de las Víctimas del Terrorismo expresó su decepción. Ángeles Pedraza. Sí, expresó su decepción ante las declaraciones de los políticos, porque solo hablaron de la democracia y no hicieron referencia a las víctimas. Discursos vacíos. Sí, mucha indignación. Os dejamos ahora con un anuncio de lo que podréis ver en la próxima semana aquí en Onceo Televisión. Hablamos de la sección de Filaón, el especial Cultura. Dentro vídeo. No os perdáis, desde luego, Filaón Cultura la semana que viene. Seguimos hablando de ETA y ahora vamos a hablar de esto que tengo aquí. Este es el comunicado que ayer la banda terrorista ETA envió al diario Gara. Y para ello ahora está con nosotros nuestra colaboradora y amiga Miriam Vélez, alumna y redactora de Onceo. Miriam, cuando quieras vamos a hablar de este comunicado párrafo a párrafo, cuéntanos.
Bueno, pues eso, tras haber publicado este documento, diversos periódicos han tratado el asunto, pues eso, párrafo a párrafo, y bueno, principalmente ABC empieza hablando de una de las frases que dicen oportunidad histórica. Pues lo que resalta este redactor es que lo dicen como si fuera una oportunidad hacia el gobierno, no del gobierno a ellos, como resultando la parte importante de la historia. Y bueno, luego también hay partes en las que hablan de un cese definitivo de la violencia, cosa que jamás habían dicho en toda la historia, o sea que parece lo más importante y de verdad definitivo. Y también hablan de las víctimas, pero no las víctimas que ellos han causado, sino que ellos a sí mismos se consideran víctimas. Un momento en el que dicen para los presos y los prófugos nuestro reconocimiento y más sentido homenaje. Y también hay un momento en el que hablan, bueno, se supone que es una especie de que no piden ninguna consecuencia, no piden nada al gobierno claro, por este cese, pero sí hay un momento en el que dicen que instan a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo, por lo cual sí se ve que tiene un doble sentido esta carta. De hecho, deciden, una frase del mismo dice: el reconocimiento de Euskal Herria debe prevalecer sobre la imposición. Y esta frase ya lleva implícita que ya de entrada el País Vasco tiene que constituirse como un Estado independiente. ¿Algo más, chicos, referente al acuerdo? Yo diría un apunte, y es el escenario, como bien antes apuntaba nuestra compañera María, y es que el escenario es exactamente el mismo que en todos los comunicados. El fondo, las banderas de Navarra, el águila negra, las capuchas, y sigue en el signo que sale en la foto, pone ETA y pone Bietan Jarrai, que significa seguir por las dos vías, tanto por la vía militar, tanto por la política. Entonces, si sus intenciones son buenas, eso se les olvida quitarlo. Un artículo muy bueno del diario que tenemos sobre la mesa, ABC, lo que ETA calla, 3 puntos, no dice que se disuelva, no se disuelve, no entrega las armas y no pide perdón, lo que antes hablaba Miriam. Pasamos ahora a hablar de otro asunto muy importante, la conferencia de paz que ocurrió hace muy poquitos días en San Sebastián. Se trata de una declaración pública del cese de la violencia. 5 representantes internacionales instan a ETA instan a ETA a un cese definitivo de la violencia y una necesidad de avanzar en el reconocimiento de las víctimas del terrorismo. El resultado fue un documento de 5 puntos. Fernando López. Yo creo que esta conferencia de paz no viene de la noche a la mañana y creo que Kofi Annan no viene a España porque sí. O sea, tiene que tener la autorización del gobierno y creo que, no voy a decir que hubiera un pacto porque a lo mejor no lo hay, por así decir, pero tampoco viene de una manera a libre albedrío. Es decir, creo que hay algo de oportunismo, creo que hay algo de premeditación y algo organizado. O sea, creo que el gobierno tiene algo que ver. Os quería hacer una pregunta a colación de lo que ahora estaba hablando Fernando. La pregunta la tengo por aquí. ¿Podemos afirmar que se esconde una trama después del caso Faisán, la legalización de Bildu, a pocos días de las elecciones generales, esta declaración, la conferencia de paz, Nacho, y además querías hablarme también de UPyD? Sí, es que tras el anuncio de ETA creo que una de las reacciones más acertadas, como hemos hablado antes, es la de Rosa Díez, la líder de UPyD, que ha dicho que esto es más de lo mismo, y leo textualmente. Dice también que se reitera en su estrategia y en su retórica, y dice que hay que seguir con la hoja de ruta de los demócratas, ¿no? Creo que es la única política que ha tenido el valor de decir lo que todos los españoles pensamos. También a raíz de la declaración que hizo la conferencia, y sobre la conferencia de San Sebastián, pues decir, más que un posible pacto con el gobierno, creo que es más una hoja de ruta de la propia banda terrorista, sin aliarse con nadie, forzando un reconocimiento internacional de un conflicto que no existe para forzar al gobierno de España y tal vez al de Francia a negociar con la banda terrorista.
Antes de terminar con este bloque, me gustaría aclarar 3 conceptos de los que vamos a oír mucho en los periódicos. Sortu es un partido político que quedó ilegalizado. Bildu es una formación política, una agrupación electoral que ya está presente en los ayuntamientos por las elecciones municipales, concretamente en Guipúzcoa y en San Sebastián. Y ahora tenemos un concepto nuevo que se llama Amaiur, que es una posible fuerza parlamentaria si consigue más de 5 o más diputados en las elecciones generales. Chicos, me parece que son conceptos que tenemos que tener claros porque dentro de muy poquitos días tendremos otro especial de las elecciones generales. ¿Algo más que añadir referente a él? Por partes, venga María, cuéntanos. Sí, volviendo a la conferencia de paz, me parece alucinante que un expresidente de las Naciones Unidas como es Kofi Annan pida a 2 naciones en Estado de Derecho, como son España y Francia, que negocien con una banda armada. Pide el cese de la violencia, pero ETA, como no ha entregado las armas, tampoco ha pedido a la conferencia de paz que se entreguen las armas y pidan perdón, están pidiendo a 2 estados modernos de derecho que negocien con banda armada. Eso es inadmisible. Además, es mucha casualidad, en mi opinión, y en la de muchos periodistas también, que se produzca el comunicado de ETA a los pocos días de esta conferencia de paz. Parece que han visto la luz a raíz de las palabras del ex primer ministro irlandés y de Kofi Annan, cuando llevamos años con el mismo mensaje hacia ellos, que tienen que dejar. Días han pasado de esta conferencia y de este anuncio, porque es que los 5 puntos que se reúnen en este documento final de la conferencia de paz son estos. Llamamos a ETA a hacer una declaración pública del cese definitivo de la violencia. En tal caso, España y Francia deberían dar la bienvenida a este cese de la violencia. Avanzar en la reconciliación. Actores no violentos deberían de participar y, por último, se crearía un comité de seguimiento de estas recomendaciones. Es cierto que pasan muy poquitos días desde una conferencia de paz hasta la proclamación de que ETA parece que va a dejar las armas. María Ruiz quería añadir algo al respecto. Nada, respecto a lo que ha dicho Miriam del diálogo que pide ETA, es que lo que quiere, ahí se ve la contrapartida clara del comunicado, y es que a cambio de o sea, lo que quiere ETA en realidad es un diálogo con España y Francia, sentarse a negociar y hablar. Eso es lo que quiere ETA. Lanzas una pregunta muy interesante. ¿Podría salir ETA beneficiada de este comunicado? Más que ETA saldría Bildu, bueno, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Pero esto le daría mucha fuerza a Bildu porque si ETA desaparece, a Bildu, que durante este corto tiempo que ha estado, se le relaciona con ETA, pues esa relación dejaría de ser tal, ¿no? Pero Bildu no se presenta, corrígeme, no se presenta a las elecciones del 20 de noviembre, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Se presenta? Sí, puede ser fuerza parlamentaria y de hecho es probable que también saque grupo parlamentario. ¿Samuel? Sí, solo quería señalar que en el mismo comunicado de la conferencia de paz que hemos estado analizando, el ex primer ministro de Irlanda habla del último conflicto armado de Europa. Pero vamos a ver, un conflicto armado es lo que hay ahora mismo en el Oriente Próximo, Israel y Palestina. Eso es un conflicto armado, 2 bandos armados que se atacan y se contraatacan. Pero aquí no hay conflicto armado. Aquí hay ataques sobre una sociedad que es la española y las fuerzas de seguridad del Estado las intentan atajar y acallar. No es ningún conflicto armado, son actos de terrorismo y atentados. Y si estos señores no lo ven, no sé quién lo va a ver. Pero para eso tenemos las elecciones el próximo 20 de noviembre, para que esta organización pues, no entre en el Parlamento y no darle las concesiones, por así decir, que son las que van a pedir a cambio de mantener lo que piden en el documento que tienes encima de la mesa. Lo decían anoche en diferentes programas de Telemadrid. Si esta fuerza política Saladar consigue 5 más diputados, pasaría a ser una fuerza parlamentaria. Si no, se quedaría en un grupo mixto, como actualmente se encuentra Izquierda Unida o UPyD. Para cerrar este tema, Nacho. Yo quería terminar con otro comentario de Rosa Díez, antes de un comunicado en Vigo. ¿Sí? Dijo textualmente, a raíz de la intervención de Kofi Annan y del resto en la conferencia, dijo, muchas frases son exactamente iguales a las del comunicado, a las que contiene la declaración de la conferencia de paz, y dice, a las que leyeron los 5 personajes que vinieron a Euskadi a decir que iban a resolver, insultándonos a todos, el último conflicto en Europa. Creo que es significativo también el hecho de la retórica utilizada por los conferenciantes de la paz, que se hacen llamar utilizando la misma retórica que unos asesinos.
Terminamos así este segundo bloque del debate del programa de hoy. Ahora os ponemos un anuncio de lo que la semana que viene podréis disfrutar. Tenemos que hablar, mirar la entrevista tan interesante que nos están preparando nuestros compañeros Sergio García y Noelia Fernández. Dentro vídeo. Pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime. Elle me dit, tu deviendras milliardaire, t'auras de quoi être fier, ne finis pas comme ton père. Elle me dit, ne t'enferme pas dans ta chambre. Arrancamos esta última parte del debate. Os tengo que presentar a nuestra compañera Marina Páez, que se acaba de unir a esta última parte del debate, como digo. El futuro de ETA ya no radica tanto en una banda armada, en un grupo armado, sino en una organización política. Y es que, como titula hoy La Razón, la lucha sigue en las instituciones. La organización Bildu, la coalición Bildu, proetarra ya controla 123 ayuntamientos y maneja más de 2.200 millones de euros. Me gustaría preguntar a nuestro colaborador Nacho Cruz, ¿qué ocurriría, Nacho, si el grupo parlamentario, el que puede llegar a ser grupo parlamentario Amaiur, ¿qué ocurriría si llegase a serlo? Bueno, tanto como Bildu o Amaiur, si llegan al Congreso, que es lo más probable, tendrían tiempo en los debates, por lo tanto, libertad de palabra en el Congreso. Eso es peligroso porque, claro, que haya simpatizantes de la violencia, del terrorismo en el Congreso, en un Estado democrático como es el Estado español, pues es algo muy grave, ¿no? Un ataque a la libertad de pensamiento, una risa que se echarían frente a las víctimas y nada, y más dinero para los partidos y voz, es sobre todo voz. Pero antes de llegar a ese momento tendremos las elecciones del 20 de noviembre en donde todos los españoles decidiremos si de verdad queremos este futuro político. Francisco, ¿querías comentarnos algo? Sí, básicamente un apunte leve. Comentar que si Amaiur se presenta a las elecciones, el gran damnificado sería el Partido Nacionalista Vasco, porque vería como parte de sus votantes, gran parte de su grupo que les vota, votarían a la coalición abertzale, a la nueva Amaiur, y restaría quizá diputados en el Congreso. Para terminar con lo que dices, Paco, el diario La Razón titula: ante el 20 de noviembre, la coalición podría incluso superar el resultado que obtuvo en las elecciones generales de 1986. Y ahora cambiamos de tema, vamos a hablar de uno de los puntos más importantes en la historia de este grupo terrorista, como fue el atentado de la T4. Abrimos el diario La ABC y titula en la página 24 el efecto boomerang. De este tema nos quería hablar Samuel del Río. Bueno, Federico, pues como sabemos, durante las Navidades de 2006 se produjo un atentado terrorista en la T4, murieron 2 inmigrantes ecuatorianos y supuso el fin de la última tregua que anunció ETA antes de esta. No era definitiva como es esta, pero era una tregua y la rompieron sin previo aviso. Por tanto, no sabemos si lo han hecho en el pasado, si no podemos confiar en ellos para que cambien y pidan perdón a las víctimas y se desarmen, ¿cómo vamos a confiar en que no van a volver a atentar y que van a respetar verdaderamente esa tregua definitiva? Porque pruebas hay de ello. De hecho, en la tregua que hubo en el año 98, pues durante el tiempo que ellos declararon como tregua, estaban siguiendo a Fernando Bueso y varios etarras hace pocos días declararon que le seguían para asesinarlo en cuanto finalizara la tregua. Por tanto, está a los ojos del público que decidamos o que piense cada uno lo que quiera, pero es bastante difícil creer a esta gente, sobre todo si no muestran un cambio radical en su conducta, sino que es solo pues, un mecanismo para, cada uno puede opinar, pero para poder entrar en las instituciones, dar un paso atrás en cuanto a armamento, pero no del todo, ¿no? Para dar 2 pasos hacia adelante en los parlamentos. Ahora te doy paso, Fernando, porque es que la Terminal 4 de Barajas supuso un cambio táctico para la banda terrorista ETA, porque es que fue a partir de entonces cuando Batasuna comenzó a pedir el final de la violencia, porque vio peligrar su supervivencia por la ley de partidos. Quería hacer este apéndice, no sé cómo se dice, este punto de inflexión interesante. Fernando, concluye el tema. Quería apuntar una cosa respecto a lo que ha dicho Samuel, y es que si vemos las encuestas, el 20 de noviembre se va a producir un cambio totalmente, un vuelco político. Y el Partido Popular no tiene nada que ver con la política antiterrorista que ha hecho el Partido Socialista. Entonces, si vemos que el Partido Popular no le va a dar ningún tipo de voz, ni va a permitir ningún tipo de diálogo junto con, con la banda terrorista,
el comunicado no sirve para nada. Es decir, para un mes en el que a lo mejor lo que van a utilizar, para lo que lo van a utilizar la banda terrorista va a ser para darse promoción, o sea, va a ser la campaña electoral barata que va a utilizar la formación política para entrar en el Parlamento. Para componerse como grupo parlamentario. Volvemos a mostrar el comunicado de ETA porque es la razón de que hoy estemos haciendo este programa especial, porque vamos a hablar de las víctimas. Con esto en la mano, ¿en qué postura les deja a las víctimas del terrorismo este documento? Francisco Bravo. Bueno, lo principal es que en este comunicado ETA no menciona para nada en ningún momento a las víctimas del terrorismo. Es más, llama o califica de víctimas a sus propios presos y deberíamos tener en cuenta que es que los presos de ETA no son víctimas. No son víctimas. Las víctimas son las que han sufrido la barbarie terrorista y los que están en la cárcel se les debería poner el adjetivo de terroristas o de asesinos en su defecto, porque es lo que son. Luego también la Asociación de Víctimas del Terrorismo hizo público un comunicado sobre el comunicado de ETA en el que califica este cese de violencia como un acto de pantomima, que es más de lo mismo y que no les parece que el adjetivo definitivo sea un matiz importante. ¿Por qué? Porque en muchos comunicados anteriores ya habían utilizado este adjetivo y la historia nos demuestra que es que no ha sido así. O sea, ETA ha seguido atentando y ha seguido matando. Me gustaría también destacar la valentía de todas las víctimas del terrorismo, que siempre se han mantenido firmes, han confiado en la justicia, ¿En la justicia? En el Estado de Derecho y en la aplicación de las leyes. No han aplicado la justicia por su mano, o sea, no se han tomado la justicia por su mano, y en ocasiones muchas víctimas han llegado a perdonar a sus asesinos. Luego también me gustaría decir que la paz no la dicta un grupo terrorista bajo sus condiciones, sino que la paz la tiene que dictar el Estado de Derecho y la democracia. Ahí es cuando estaremos hablando de los vencedores, que serán las víctimas y la sociedad vasca y española. Y los vencidos. Y los vencidos, que sean los terroristas y los asesinos de ETA. Miriam, ¿querías añadir algo? Sí, bueno, básicamente repetir un poco lo que ha dicho Francisco, que este comunicado lo que hace es dejar a las víctimas de ETA en un segundo plano, principalmente porque el primero lo ocupan ellos, o sea, se tachan de víctimas y dejan todo lo demás aparte. Pero bueno, también resaltar pues eso, la acción que han tenido todas las víctimas, que han dicho pues eso, que ahora mismo pues no aceptan esta rendición porque no se lo creen, pero que sí en todo momento han perdonado todo lo que les ha pasado y todo lo que les han hecho. Daniel Portero, por ejemplo, en una participación que tuvo en Telemadrid, presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, es un hijo de un asesinado por la banda terrorista y cito textualmente: hasta que ETA no desaparezca no hay nada que celebrar. Hasta que ETA no entregue las armas no hay nada que celebrar. Fueron palabras que ayer pronunció, como digo, Daniel Portero en el programa, lo tengo por aquí, Con Voz y Voto de Telemadrid. Nacho, ¿querías añadir algo? Sí, nada, seguir con la línea de Paco, que ha dicho cómo las víctimas han confiado en la justicia, en el Estado de Derecho, y ese Estado de Derecho, esa justicia, ha traicionado a las víctimas y aún así pues han sabido mantener pues la calma, han seguido en su línea de diálogo con el gobierno, muchas veces la banda, o sea, la VT. Me parece admirable por parte de las víctimas. La entereza de las víctimas y su postura ante los horrores de esta banda terrorista. Vamos a hablar ahora, vamos a cerrar el debate hablando de cultura y de todas aquellas películas que reflejan a esta banda terrorista. Para ello está aquí Mayna Páez, os la he presentado al principio del debate, de esta tercera parte del debate. Mayna Páez, ¿en qué películas podemos ver reflejada a la banda terrorista? Bueno, son muchas las películas y muchos los libros que han hablado sobre la historia y sobre el desarrollo de este grupo terrorista. Ha habido directores que han querido centrar su carrera profesional en películas que hablen sobre este tema. Entre ellos tendríamos a Miguel Curtois o a un Imanol Uribe, que suele hacer mucho cine documental y que se centra sobre todo en películas que hablan sobre la historia y el surgimiento de la banda terrorista. De películas de Miguel Curtois hay que destacar sobre todo dos que son las más importantes y las más reconocidas para explicar este hecho, que son Gal, que hablan sobre el Grupo Antiterrorista de Liberación, y El Lobo, realizada 2 años antes, que habla sobre Miquel Ejarza
un agente de los servicios de seguridad española que consiguió infiltrarse durante 2 años en el grupo terrorista. Las dos películas basadas en hechos reales. Efectivamente, las dos están basadas en hechos reales y bueno, GAL, esta de la que hemos hablado, es el grupo de periodistas del Diario 16 que consiguieron desmantelar un poco todo lo que estaba sucediendo de GAL contra ETA y bueno, que finalmente fue destapado por el periódico El Mundo y bueno, pues todo se cuenta en estas dos películas que yo creo que son claros ejemplos de lo que el cine puede llegar a reflejar de esta banda. Realidad. Antes de despedirnos, hemos salido a la calle y hemos preguntado a las personas que nos encontrábamos si se creen de verdad el final de ETA, si se creen que ETA no volverá a matar. Todo esto lo podéis ver en el siguiente vídeo. Dentro vídeo. Todo es una vergüenza, es una vergüenza. Pues hombre, ya era hora, ¿no? Quieren aprovechar la coyuntura de las elecciones, pienso yo. Es fenomenal. Me parece muy bien. Yo creo que es una mentira, aunque es la primera vez que lanzan un comunicado de esta forma, ya lo han hecho otras veces, han dicho que iban a parar, pero han vuelto. O sea, yo creo que es mentira, una mentira total. Es que para mí ETA lo único que tendría que hacer es disolverse y entregarse a la justicia. Esta ha sido la opinión de la gente de la calle. Terminamos el debate de hoy, doy las gracias a todos los colaboradores que han estado con nosotros, gracias chicos por estar aquí. Y termino diciendo dos titulares de dos periódicos que hemos destacado, ABC y La Razón. El primero de ellos, gracias a la democracia y al Estado de Derecho, parece que ETA está siendo acorralada. Y ahora la lucha la tenemos que enfrentar todos en las instituciones. El 20 de noviembre todos tenemos una responsabilidad ante las urnas. Gracias y nos vemos la próxima semana.